¿Qué pasó, mis queridos chivermanos? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Villa por acá. Este viernes el Guadalajara viajará a San Luis ya para enfrentar el sábado al Atlético San Luis en esta jornada 4 del fútbol mexicano. Se reanuda la actividad de la liga después de la pausa por la selección mexicana. Mucha información. Vamos a revisar este reporte que llega desde Suiza sobre el valor de mercado que tienen el Cotorro González y Brian Gutiérrez, dos elementos de reciente ingreso al plantel del Rebaño Sagrado y que Chivas invirtió por ellos y que hoy en día ya están ganando un valor muy interesante en el mercado internacional de transferencias, de acuerdo con este reporte que vamos a checar, que llega desde Europa. También vamos a revisar la declaración que hizo Alexis Vega respecto de su última etapa en Chivas. Se mantiene, la verdad, la autocrítica de Alexis Vega en el sentido de lo que pasó en los últimos meses con Guadalajara, y vamos a checar por qué Richard Ledesma puede ser la llave, por qué se podría dar un festín el lateral derecho del Guadalajara en el partido ante el Atlético de San Luis. Pero arrancamos con este reporte que llega desde Suiza, del Centro Internacional de Estudios del Deporte, el CIES, que tiene un observatorio de fútbol y que constantemente van revelando tablas del valor aproximado que tienen en el mercado futbolistas que están en Europa, futbolistas que no están en Europa, y en esas listas aparecieron el Cotorro González y Brian Gutiérrez. Brian Gutiérrez, vamos a checar esta parte del reporte porque sacaron cuánto valen los jugadores o los jugadores mejor tasados en el mercado, menores de 23 años, mediocampistas que no juegan en Europa, de tal manera que Brian Gutiérrez se encuentra en ese top 10 en la posición 7, ahí lo tenemos con un valor aproximado de 11.14 millones de euros, está por debajo de jugadores de Boca Juniors, Milton Delgado, también de Arabia Saudita, sobre todo de la Liga Árabe, y de Breno Bidón, que es un futbolista del Corinthians. Son mediocampistas menores de 23 años que no juegan en Europa, los mejor valorados, y ahí está Brian Gutiérrez en el top 7 de esta categoría. También aparece por ahí Luca Romero del Cruz Azul y Fidel Ambriz de Rayados de Monterrey. ¿Por qué es importante? Porque Chivas pagó al Chicago Fire aproximadamente $5 millones por los servicios de este mediocampista que ya fue llamado a selección mexicana, que tiene mucho futuro, que tiene mucho talento, y de acuerdo con el reporte de este centro europeo ya vale 11.1 millones de euros, es decir, Guadalajara ya habría recuperado el 100%, podría recuperar más del 100% de lo que invirtió por él, ¿no? Ojalá que se quede muchos años, que nos dé muchas alegrías, pero en el asunto del mercado tiene un valor importante. Y lo mismo con el Cotorro González, que Chivas adquirió de los Tuzos del Pachuca por aproximadamente $7 millones, y el Cotorro en el ranking de defensas menores de 23 años que no juegan en Europa se encuentra en el top 5, solamente por detrás de futbolistas de River Plate como Lautaro Rivero, un futbolista de Boca Juniors, otro de la Liga Árabe del Al Hilal y de un futbolista del Palmeiras, que vale 19 millones, imagínense. Pero el Cotorro González también es un futbolista que Chivas lo compró en 7, hoy en día vale 11.38 millones de euros. La verdad es que son buenas inversiones que ha hecho el Guadalajara en cuanto a futbolistas que tienen juventud, que ya no son los más chavitos, pero que ya tienen recorrido importante en la primera división. Brian Gutiérrez en la MLS y el Cotorro, por supuesto, en el fútbol mexicano, ya fueron a selección mexicana y empezarán a valer cada vez más, ¿no? Si su desempeño mejora. Así que son dos activos muy importantes que tiene el Guadalajara, muchachos. Ahora vamos a hablar de otro que también me parece que en el valor de mercado lo estaremos viendo próximamente en este tipo de análisis, que es Richard Ledesma, que sabemos la capacidad que tiene Richard en cuanto al asunto ofensivo, ya también seleccionado mexicano. ¿Y por qué decimos en la portada que podría darse un festín el fin de semana? Bueno, pues resulta que ayer les había platicado que Juan Manuel Sanabria, este lateral izquierdo uruguayo del Atlético de San Luis, andaba en negociaciones para irse al Real Salt Lake de la MLS. Bueno, pues esas negociaciones han avanzado de tal manera que ya los reportes que llegan desde San Luis, de prensa que cubre el día a día al Atlético de San Luis, y por supuesto de César Merlo, quien es el que destapó esta situación, bueno, pues Sanabria ya se había arreglado con ellos e incluso se habla que en las próximas horas viajará a Estados Unidos para
enrolarse con su nuevo equipo. ¿Esto por qué beneficia a Richard Ledesma? Porque Sanabria es de los mejores jugadores que tiene el San Luis por esa lateral izquierda, sube constantemente, defiende bien y Richard sería el duelo directo. Al no estar Sanabria, Richard Ledesma se convierte en una de las llaves más importantes que podría tener el Guadalajara para hacerle daño a los potosinos por esa lateral derecha. Así que esa podría ser la clave para que el rebaño sagrado consiga la cuarta victoria consecutiva. También otro de los temas importantes es que habló Óscar Macías, este futbolista que fue parte de las fuerzas básicas del Guadalajara, que hoy en día es de los jugadores clave que tiene el equipo potosino. Habló sobre lo que representa enfrentar a Chivas y por supuesto la baja de Sanabria para el Atlético de San Luis. Una vez que revisemos la declaración, vamos a checar lo que dijo Alexis Vega de su último pasaje con el rebaño sagrado. Sí, bueno, Chivas para mí siempre va a ser muy especial enfrentarlos, pues fue el equipo que prácticamente me dio todo, me dio escuela, me dio comida, le dio de comer a mi familia durante muchos años y estoy muy agradecido con ellos. Pero ahora, siempre lo he dicho, ahora que le da de comer a mi familia San Luis y voy a dar la vida por este escudo. Y lo de Juanma, pues estamos muy, pues primero que nada enfocados en el partido de Chivas. Ya nos pasó que ahora a nuestro compañero Dorados le tocó salir y también era parte fundamental para el equipo. Si continúa o no Juanma, estamos preparados para suplir su ausencia. Ahí tienen las declaraciones de Óscar Macías, que es de los elementos que muchos chivermanos han pedido como refuerzo para el Guadalajara, para que regrese a Chivas, porque verdaderamente se ha convertido en un mediocampista confiable para la escuadra del Atlético de San Luis. Muchachos, y ahora vamos a revisar estas palabras que dio Alexis Vega a través de ESPN respecto de lo que vivió en los últimos meses con el Guadalajara. Alexis, la verdad es que hay algo que si se le debe reconocer desde el lado de Chivas es que nunca ha hablado mal del Guadalajara, nunca ha hablado mal del equipo, nunca ha hablado mal de la institución como ocurrió con algunos otros que pasaron por Verde Valle. Alexis Vega sabemos que pues es la figura del Toluca a raíz de que salió de Chivas, pero a pesar de que han pasado bastantes meses, años de que se fue del Guadalajara, sigue siendo tema de conversación en las entrevistas que le realizan a Alexis Vega, que habló sobre la última etapa en Guadalajara, habló del tema de la reducción salarial que él estaba dispuesto a tomar, habló de qué le faltó en Chivas, cuál es el diagnóstico que hace de que no haya terminado por explotar como lo vimos con el conjunto Escarlata. Aquí revisamos la declaración de Alexis Vega. Yo estaba dispuesto a quedarme con una reducción de salario. Sí, viví momentos muy tristes en mi última etapa en Chivas. Faltó yo creo que mentalidad y yo creo que profesionalismo en todos los sentidos de mi carrera. Llegué muy joven a los 19 años y obviamente uno no sabe o nunca le dicen qué es lo que es representar a Chivas. Bueno, muchachos, pues ahí lo tienen. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? Así que vamos a revisar el viernes. Este viernes ya la lista de convocados del rebaño sagrado. Chivas este viernes tiene que estar muy al pendiente del viernes botanero y ustedes también. Vamos a estar en el Puebla contra Toluca. ¿Y por qué tiene que estar al pendiente el Guadalajara? Porque el Toluca es el que está abajito de Chivas, tiene 7 puntos, la escuadra del Turco Mohamed. Si gana el Toluca mañana en Puebla, que me parece es amplio favorito para llevarse el partido, llegaría a 10 y le quitaría de forma momentánea el liderato a Chivas, que se quedaría con 9 unidades. De tal manera que Guadalajara, dependiendo la